La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo 1 al versículo 14. Es interesante pasaje. Estaremos estudiándolo en el día de hoy. Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos una vez más al estudio de las Santas Escrituras. No olvide su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. El pastor, su servidor, está contento de estar con ustedes una vez más para que podamos ser administrados mediante el poder de Dios a través del estudio de las Santas Escrituras. Queremos llevarlos al pie de la letra en el pasaje citado, Romanos capítulo 6, en el verso 1 al versículo 14. Hemos estudiado ya los primeros 5 capítulos y hoy vamos a continuar con el capítulo 6. El apóstol Pablo diserta sobre lo que es muertos al pecado, pero al mismo tiempo vemos la objeción de la gracia de Dios. Entonces vamos a hablar respecto a lo que acabo de mencionar, a esa objeción acerca de la gracia divina que se imparte por la fe a aquellas personas que lo creen. Aquellas personas que reciben por la fe la verdadera gracia que procede de Dios. Esa gracia es altamente gloriosa. Y Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Y responde a este interrogante, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya estamos muertos, ¿cómo vamos a estar activos entonces en el pecado? Es decir, que cuando el hombre abre las puertas de su corazón para invitar al Rey de Reyes y Señor de Señores a morar dentro de su propio corazón, esta persona llega a morir hacia el pecado. Es decir, los deseos pecaminosos están desactivados dentro de él a través de el poder de la sangre de Jesucristo y a través también de la regeneración del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, según el versículo 5, mediten ese versículo 5, el cual declara, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y continuaremos paso a paso en este interesante pasaje. La primera objeción tiene que ver con la gracia de Dios. Si la salvación es solo por fe en Cristo y no por las obras, como hemos venido estudiando, Dios recibe la gloria al manifestar su gracia a través de la persona de su propio Hijo Jesús. Entre más grande sea el pecado cometido, más abundante será la gracia de Dios. Siendo así,
¿no sería mejor seguir pecando para que se manifieste aún más la gracia de Dios? Indudablemente, este concepto nos incitaría a seguir pecando. La misma pregunta que se presentó en Romanos capítulo 3, versículos 7 y 8, se repite. ¿Por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? En base a la doctrina de la gracia de Dios, la salvación por la fe, muchos se preguntarán, ¿por qué no seguir pecando para que la gracia de Dios sea mayor? Y el apóstol da la respuesta. La respuesta del apóstol Pablo es clara y precisa. En ninguna manera, porque los que hemos ya muerto al pecado, ¿cómo volveremos a existir vivos en el pecado cuando ya estamos muertos al pecado? No tenemos que esforzarnos por resucitar en el pecado. Ya decidimos que el pecado permanezca desactivado en nosotros. Por la gracia que es en Cristo Jesús, Él nos dio la capacidad de decir no a las tentaciones y a cuanto pecado. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural dentro de nosotros que nos hace totalmente mantenernos limpios. Tal vez usted diría, pastor, pero si estamos en un mundo cargado de pecado, ¿cómo es posible vivir sin pecar? Se la voy a poner tan simple. Si usted va al mar a pescar cualquier pescado, pequeño, grande, mediano, lo que sea, una vez que lo capturó con su anzuelo o con la atarraya, lo que sea, o con las redes de algún barco, lo importante es que usted abra ese pescado y comience a probar esa carne, a ver si la carne está salada, a pesar de estar dentro de las aguas del mar que son súper saladas. Se dará cuenta que la carne de los animales no tiene sabor a sal. De la misma manera, si ellos no se contaminan con sal, entonces lo mismo es en términos espiritual. Una vez que el hombre es perdonado de sus pecados, puede vivir en un mundo de maldad sin cometer pecado. Es decir, no irá a los placeres de esta vida, no irá a revestirse otra vez de la porquería del pecado, de ninguna manera, sino que se mantendrá limpio por la sangre preciosa de Jesús y a través de la gloriosa palabra. Por eso Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para andar completamente en novedad de vida, así también nosotros andemos en vida nueva. Así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Jesús en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, según el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. Qué gloriosa palabra. Qué poder el de Dios para darnos la potencia de vivir completamente limpios por el poder de su palabra y de su sangre preciosa. Pablo contesta a esta objeción con un rotundo no. En cuanto viviremos en pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Es un no rotundo. Tal idea es totalmente inaceptable.
totalmente inaceptable. Después de esta negación, inmediatamente presenta un resumen de su respuesta, seguido por una explicación más amplia. En esencia, su respuesta es que hemos muerto al pecado. Esa es una de las respuestas también positivas. Por lo tanto, no podemos seguir viviendo en el pecado. El resultado lógico de la salvación por la fe no es una vida de pecado, sino una vida transformada por el poder de Dios mediante ese gran sacrificio precioso de Cristo en la cruz del Calvario. Qué interesante es entender ciertamente lo glorioso que es. Entonces, vemos la gloria de Dios magnificada con poder de una forma poderosísima en la vida de aquellos que en verdad buscan a Dios con toda sinceridad. Dije que para comprobar esta verdad, Pablo está utilizando el concepto del bautismo. La palabra bautismo se usa originalmente para describir el teñido de telas. Al meter un género en la tinta, el color y la tela se combinan de tal manera que se identifica el uno con el otro. La tela se identifica por su color, como por ejemplo la tela azul. De esta manera la palabra bautismo se usa en el sentido figurado, en el sentido de identificación, en otras palabras. Este uso popular de la palabra se emplea varias veces en el Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol, declara en muchas ocasiones que hemos sido identificados con Cristo. Lo vemos a través de otras cartas, como por ejemplo la carta de Efesios capítulo 2 y versículo 4. En esa interesante carta: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nosotros, estando aún muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. De ahí es que viene lo que se llama por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo también nos resucitó nuestro Padre Celestial. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ciertamente en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, a la luz de este interesante pasaje, Pablo enseña que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora tenemos la vida juntamente con el gran Señor y Dios, que es Cristo el Salvador, que nos resucitó con Él. Ya no estamos muertos, estamos vivos con Cristo, y que nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con su Hijo Jesús. Estamos entonces identificados con Cristo en su nueva vida, en su resurrección y en su glorificación. Esto debe de causar gozo, gran alegría en el corazón de todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios. A través de la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 10 al versículo 13, vosotros estáis completos en Cristo. Todos los creyentes en Cristo por la fe estamos completos en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Él también ciertamente es la cabeza principal de todo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos. Ya vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. ¡Qué maravilloso es el poder de la gracia de Dios en Cristo Jesús! Entonces, en Colosenses capítulo 2, versos 10 al 13, Pablo declara que estamos completos en Cristo. No estamos a medias, no estamos ni el 99% completos en Cristo. Ya está sentado eso por la provisión santa de Dios. Estamos identificados con Jesús en su sepultura, también en cuanto a su resurrección y su recepción de nueva vida. La misma idea se presenta en Romanos capítulo 6, en el versículo 3 al versículo 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él. Piensen en esa verdad. Y por lo tanto, sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros los creyentes, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, entonces fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Nos levantaremos, aun cuando partamos de esta vida, nos levantaremos del sepulcro glorificados por el Dios omnipotente. Porque por medio de la salvación por fe, estamos identificados con Cristo en su sepultura. También en cuanto a su resurrección y en su recepción, dijimos, de su nueva vida. En base a este concepto de identificación con Cristo, Pablo establece dos verdades mayores. Hemos sido identificados con Cristo en su muerte y en su resurrección. En Él tenemos una nueva clase de vida. No debemos dejar que el pecado domine en nuestro cuerpo, más bien debemos vivir un nuevo estilo de vida con el fin de agradar a aquel que nos amó con amor eterno. En Cristo estoy muerto al pecado. En Cristo estoy también resucitado a una nueva vida. No una nueva vida otra vez al pecado, todo al contrario, una nueva vida para estar vivo para Dios, muerto al pecado, pero vivo para el Dios Todopoderoso. En el pasaje 6 y verso 7 también, nos encontramos la muerte al pecado. Es decir, nuestra vieja naturaleza pecadora fue crucificada con Cristo. Si estamos identificados con Él, entonces hemos muerto con respecto al dominio del pecado. Ya no somos esclavos del pecado como antes. El pecado nos arrastraba, íbamos donde el pecado ponía nuestro sentir en el corazón, en la mente, y ahí íbamos como corderos al matadero. Pero una vez que Cristo realmente tomó el control de nuestra vida, su Santo Espíritu controló todo nuestro ser, las cosas han cambiado. Entonces, según el verso 8 al versículo 11, el apóstol continúa diciéndonos, y si morimos con Cristo, creímos que también viviremos con Cristo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Él resucitó para siempre. Ya no muere, porque la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, los creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro. No debemos estar pensando, otra vez voy a caer, otra vez voy a pecar. Si te has entregado a Jesús, Él te da la capacidad de mantenerte firme, de mantenerte fiel. La muerte para Cristo no representó el final de todo, mis amados, pues resucitó a una nueva vida. La muerte ya no tiene autoridad sobre Él porque ahora vive para siempre. Esto es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Además, de la misma forma, de la misma manera, nosotros también morimos al pecado con Él, pero esto no significa el final de todo. Debido a que estamos identificados con Cristo en su resurrección y muerte, tenemos vida nueva. Y al estar en Cristo somos nuevas criaturas y debemos tomar en cuenta esta transformación, el 100% de la vida que Dios ha realizado en nosotros. Entonces, la práctica de la verdad debe de estar en nosotros. Esa práctica auténtica, como lo dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vosotros. Se lo digo al pie de la letra. En Romanos capítulos 6, versos 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos. ¿A quién? A Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así debemos presentarnos ante nuestro Creador, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia nos da la capacidad de ser más que vencedores en todo aspecto. Entonces, mantengámonos dentro de la gracia de Dios. Porque si estamos bajo la ley, entonces estamos bajo condenación. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero la gracia es el conocimiento ciertamente de una verdad que nos lleva a mantenernos vivos para siempre. Qué interesante es esta gloriosa verdad. Es por eso que no debemos dejar que el pecado siga reinando en nuestra vida. En efecto, o mejor dicho, el efecto de esta transformación debe de manifestar en forma práctica las siguientes características. En primer lugar, es que no debemos andar en pecado. Como hemos muerto al pecado, no tenemos por qué obedecerlo, ni someternos a él, ni estar dispuestos a servirlo para producir iniquidad. Debemos totalmente estar muertos al pecado, pero vivos, especialmente para aquel que nos compró y nos lavó con su poderosa sangre. Debemos estar limpios al servicio de aquel que nos amó con amor eterno y nos resucitó a través de Jesucristo. El lado positivo es que debemos presentarnos a Dios como personas nuevas dispuestos a servirles. Según el versículo 13 al 14, debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios para que Él nos utilice para hacer lo bueno. La nueva vida bajo la gracia debe de glorificar a Dios todo el tiempo. Debe de glorificar a Dios, mostrando el cambio que Él ha hecho en nosotros. En fin, Pablo demuestra que es un hecho que hemos muerto al pecado, pero resucitado a nueva vida juntamente con Cristo. Por eso debemos reconocerlo. Tenemos que aprender a pensar de esa manera, de esa perspectiva, o esta perspectiva nos debe animar a presentarnos delante de Dios y vivir una vida santa para su gloria y
por todo el tiempo que Dios nos tenga sobre esta tierra y más allá de esta vida. Entonces, qué interesante es que nosotros entendamos la gracia de Dios, la objeción acerca de la gracia de Dios. Muy bien. En un próximo programa quiero hablar de la objeción acerca de la libertad. Esa libertad que se encuentra a través de la fe en Jesucristo. Estaremos tratando sobre ese interesante tema. Siempre en el capítulo 6 del libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Continuaremos con el verso 15 hasta el capítulo 7, versículo 6. Queridos televidentes, queremos agradecerle con toda nuestra sinceridad haber estado con nosotros en este interesante estudio de esta carta. Le animamos a asistir a la iglesia Roca de Luz Eterna. Esta iglesia es Asamblea de Dios con el evangelio completo. Creemos en todos los dones del Espíritu. Creemos en un evangelio pleno y por lo tanto no nos avergonzamos de ser ministros del evangelio. Predicamos a Cristo, al que fue crucificado, sepultado, resucitado y ahora vive por los siglos de los siglos como nuestro gran Señor y nuestro gran Salvador. Gracias. El gran regalo que el Padre Celestial nos dio es Cristo el Señor. Y a través de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo para que todos seamos completos en Cristo Jesús. Ahora bien, les invitamos a participar de los cultos, de las enseñanzas que tenemos en la iglesia. Y será grato tenerlo en caso que no tenga una congregación donde estarse congregando. Pero si no puede venir por la distancia, congréguese donde se predique el evangelio completo y deleítese a amar a Dios y servirle, témale, hónrale todo el tiempo de su vida. Ahora bien, quiero orar por aquellos que se encuentran desesperados, abatidos. Oh Dios Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego la misericordia por todos los enfermos y aquellos que también toman la decisión de aceptar por la fe la salvación, de aceptar todas las promesas que están escritas en las Santas Escrituras en el favor de los hombres y mujeres que se arrepienten con sinceridad, oh Dios. Límpialos con la poderosa sangre de tu amado Hijo Jesús. Te doy gracias por ello. Al mismo tiempo, Señor, toca a los que están enfermos, abatidos, desesperados. Sana sus cuerpos, oh Dios, y que queden sanos completamente a partir de este instante. Te damos las gracias con toda nuestra sinceridad y corazón. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.